Wattpad es un sitio el cual te da la libertad de escribir tus propias historias, en el que puedes hacer desde un fanfic, hasta una historia original. Como tal, es un sitio por el cual abundan todo tipo de historias buenas, algunas entretenidas y con personajes con los que nos podemos identificar. Pero el día de hoy nos enfocaremos en el otro lado de la moneda, los fanfiction mal hechos. Cabe aclarar que existen fanfics buenos hechos por los fans, pero por desgracia, más del 90% de estos dan mucho cringe. Y no, escribir fanfiction no tiene nada de malo, siempre y cuando este tenga algo de desarrollo de personaje y una buena historia, no solo poner sexo y fantasías sexuales en cada uno de estos. El día de hoy analizaré mi propio fanfiction, el cual deja mucho que desear en cuanto a concepto e historia se refiere. Bien, ya dicho todo esto, comencemos. Cabe aclarar una cosa, este análisis es completamente neutral, o sea, no voy a tirarme mierda y tampoco voy a tirarme flores, voy a analizar mi propio fanfic como si fuera el trabajo de otro usuario. Bien, empecemos. La historia cuenta la vida de un sujeto llamado John, el cual, al salir del trabajo se encuentra con un paquete misterioso frente a la puerta de su hogar. Al abrir el paquete, se encuentra con un DVD, de The Loud House, y en la esquina había un cuaderno negro. Sí, como podemos notar el concepto de la historia es muy repetitivo y monótono, es tu típica creepypasta del episodio perdido de X serie. Como dato curioso, tenía pensado que esto sería un creepyload, pero en ese momento no conocía la basura que era ese contenido en su mayoría, y más tomando en cuenta que lo empecé a escribir desde el 4 de noviembre del año pasado, en ese instante aún ni subía videos. Bueno, prosigamos. Al ser insertado el disco en el reproductor, el sujeto se da cuenta de una disque temporada especial, la cual solo cuenta con 8 capítulos, y como buen hombre razonable y coherente que es, decide fumarse todos los 8 episodios a pesar de que estén bien pinche largos. ¿En serio, no tenía algo mejor que hacer? Y bueno, mientras la historia avanza, nos damos cuenta de lo que van pasando todos los Loud al enterarse de los secuestros que han habido en la ciudad. El concepto de la historia es poco original, sin mencionar que la narrativa avanza demasiado lento. En serio, puedes saltarte un par de párrafos y no te pierdes de nada de lo que esté pasando, o al menos desde el episodio 3, ya que a partir de ese episodio la narrativa se torna muy pesada y muy sobrescriptiva, o sea, que explica las cosas de una manera exagerada, como si de una investigación científica se tratase. Pero volviendo al concepto de la historia, es poco original y también me atrevo a decir, algo edgy. No puede haber ningún episodio en el que algún personaje sea secuestrado, mucho menos puede haber un momento en el que un personaje no se sienta deprimido por cualquier cosa. En resumen, casi toda la historia se resume en secuestrar a los Loud, o de paso, que uno se suicide de una forma bastante dolorosa y sadomasoquista. Incluso, llega a hacer escenas que actúan en contra de la personalidad del personaje, por ejemplo, cuando Luan sale de su hogar a una puta hora indefinida, pero que obviamente sobrepasaba de las 12, en serio, no sé desde cuándo Luan saldría de su hogar a una hora indefinida, y más, sabiendo que hay secuestradores en la ciudad, y más, sabiendo que bastantes de sus hermanos habían sido secuestrados. Hasta yo mismo aclaro, salió sin ninguna razón aparente. En serio, no sé qué estaba pensando cuando escribí esto. En fin, concepto flojo, narrativa lenta, de historia que llega a actuar en contra de los personajes. En el apartado de los personajes tenemos primero a Lily, la cual no tiene casi nada de protagonismo en los primeros capítulos, pero que irónicamente se convierte en la protagonista desde el episodio 6. Lisa, pues ella no le tomé mucha importancia en los primeros episodios, salvo el episodio 4, en el que comete suicidio. Así es, le presto atención al personaje solamente cuando va a morir. Lola, es un personaje al que le tomo importancia en el episodio 2, y principio del episodio 3, pero nuevamente, solo la uso para describir cómo se suicida de forma dolorosa, cómo revive en el hospital en el siguiente episodio, y para el colmo, cómo vuelve a morir siendo arrollada accidentalmente mientras escapaba del hospital. Así es, escapar de un hospital en el cual hay demasiado personal. Sinceramente no sé qué me estaba fumando cuando escribí esto, XD.
Lana, es un personaje el cual es secuestrado en el episodio 2, y posteriormente muere siendo disparada en la frente, y posteriormente sería la razón para que Lola se suicidase. Lucy, si de por sí este personaje es demasiado edgy, pues en este fanfic lo hago ver como un pedazo de carne sin motivos para respirar, ya que solo la utilicé al final del episodio 3, en el cual se suicidó hundiéndose a propósito del lago mientras escribía un poema. Lincoln, es el personaje protagonista entre comillas, y digo entre comillas ya que su protagonismo solo es en 3 capítulos, en los cuales, uno de ellos solo son pequeñas apariciones, salvo el episodio 4 y 5, en los cuales el único rescatable es el 4, ya que por lo menos sirvió como pequeño aporte, aunque muy pequeño, ya que no sirvió de nada al final. Respecto al 5, bueno, debo admitir que estaba inspirado en Requiem por un lado, y se nota, ya que todo el episodio fueron puros feels, sin mencionar que el personaje muere en un hospital por un problema en los pulmones. Y para el colmo, solo vimos sufrir al personaje mientras alucinaba con sus hermanas muertas. En pocas palabras, Lincoln solo fue un personaje hecho para sufrir mientras veía a sus hermanas morir, y para el colmo, al final muere de la forma más dolorosa y lenta posible, todo eso contando los espejismos de sus hermanas. Lim Jr., otro personaje el cual le di importancia solo en el episodio en donde le dispararon en la frente. Como dato curioso, en este episodio solo capturaron a un secuestrador. Luan, solo la mencioné en la escena en donde sale de su hogar y posteriormente, le disparan en la frente. Luna, personaje el cual muere junto con Lana al ser secuestrada, y al que le doy importancia solo en ese instante. Lenny, primer personaje en morir, debido a su increíble torpeza, y al que por lo menos tuvo una razón justificable para ser secuestrada. Y Lori, personaje el cual tiene un secuestro un tanto curioso, ya que al salir de su partido de golf, se queda a dormir con Bobby porque la perseguían, lo cual es ilógico, ya que literalmente le quedaba más cerca su hogar. A la mañana siguiente, ella sale, y justo antes de llegar a su hogar, un auto choca con camioncila y le disparan en la frente, todo eso mientras los secuestradores huyen al final. Los padres, están casi como relleno, toman más protagonismo en el episodio 6, y en el siguiente Rita se corta las venas, y ahora que lo pienso, es el único personaje que tuvo verdaderas intenciones para cometer suicidio. Y Lin padre, pierde la memoria en el episodio 8 y se suicida en un lugar indefinido. Como podemos notar, la mayoría de personajes solo hacen aparición cuando van a morir o cuando van a cometer suicidio, pero mientras eso no pase, ellos son tratados como relleno, ya que un hermano debe ser secuestrado antes que ellos, ocasionando un nulo desarrollo de personaje, hasta el punto en el que nadie aprende nada. El único personaje que por lo menos tiene algo de desarrollo es Lily, pero tampoco es que sea mucho. En fin, la historia y los personajes solo giran en torno a los secuestros o las muertes de estos mismos, y salvo a los secuestros, uno que otro está justificado, pero la mayoría son muy exagerados, irreales, o simplemente porque sí. En fin, personajes planos que solo sirven para sufrir, historia que al final no lleva a casi nada. Bueno, llegó el momento de analizar la historia capítulo por capítulo, todo esto con su respectiva sinopsis y su calificación final. Episodio 1, la inocencia de Lenny. Los señores Loud al enterarse de que hay muchos secuestros en la ciudad, les prohíben a sus hijos salir. Por obvias razones, Lincoln no quiere quedarse solo todo el día, así que decide hacer un trato con Lenny, en el cual ella lo cubriría para que él juegue con Clyde, y Lincoln la cubriría a ella para que pudiese salir con sus amigas al salón de belleza. Cuando Lenny sale del salón de belleza, ella acepta un aventón hacia su hogar, el cual iba a terminar siendo un secuestro. Al final, Lenny es asesinada de una forma bastante turbia, y al terminar su funeral, Lincoln se siente culpable y le dedica unas palabras, y posteriormente se va a dormir otro rato. Bien. El episodio no está mal, da un buen comienzo a la historia, ningún personaje es estorbo o relleno, de hecho, hay personajes que aportan a la historia, como Lola o Lori, y las razones para que pasen ciertos sucesos están justificadas. De hecho, esto parece un guión original de un episodio normal, solo dejando de lado el secuestro y la violencia. En resumen, este episodio le da un buen comienzo a la lectura, haciendo que el espectador se sienta atraído y quiera seguir leyendo. Lo único que le veo mal, es el concepto tan cliché del episodio perdido y algunos términos demasiado usados en los creepypastas. En fin, episodio bueno. Episodio 2, no todo es color de rosa. Luna, Lola y Lana, deciden escapar de su hogar, ya que ellas tenían eventos importantes a los cuales asistir.
pero por convenientes razones, terminan arruinándolo todo, así que al ser destruidos sus sueños, deciden esperar el camión. Pero antes de que este llegara, un auto negro las visita y les ofrece un aventón a su casa. A ellas ya no les importaba nada, así que suben al auto, excepto Lola, ya que ella venía desde más lejos. Lola persigue al auto, el cual llega a una bodega abandonada, en la cual le harían todo tipo de atrocidades a Luna y Lana, todo eso mientras Lola lo aprecia. Ella se larga del lugar, y al llegar a su casa, sus padres la regañan por desobedecer, pero a la vez organizan el funeral de ambas hermanas. Lola se siente deprimida porque su gemela murió, así que decide quitarse la vida, y así termina el episodio, no sin antes hacer otra cosa genérica de los creepypastas, decir que el televisor no se apagaba por más que lo desconectara, lo apagara, lo demoliera o lo enviara al espacio espacial, el televisor no se apagaba. Bueno, el episodio solo es ver a las tres hermanas sufrir, las razones de los sucesos en cierta parte se pueden justificar y en otro no, Lola actúa muy edgy en este episodio, donde quedó su actitud competitiva, donde quedó su lema de, no dejes que el fracaso te permita dejar de hacer algo que te hace feliz, en este caso, ella se rinde por un simple concurso. En fin, los personajes no se sienten como ellos deberían ser, y el cliché del televisor inapagable del final no ayuda en nada. En fin, episodio mediocre. Episodio 3, el último poema. Vaya, será muy largo relatar todo esto, ya que es el episodio en el que más hermanas son secuestradas. Todo esto comienza con Lola siendo llevada al hospital por haberse suicidado, y por un momento ella despierta, pero vuelve a morir siendo arrollada por un auto mientras huía del hospital, todo esto porque no tenía ganas de vivir, sí, una niña de 6 años pensando en suicidios, creo que esto ya se está yendo muy para la izquierda. Después, se les informa a los Loud que los secuestradores han sido encarcelados, pero no se emocionen, porque posteriormente escapan. Después de esto, Lincoln se peleó con Clyde, y los ladrones escapan, mientras Lori estaba en su torneo de golf. Por desgracia, no pudo llegar ni al último lugar. No sé por qué, pero siento como si hubiera predicho este capítulo, hay que tomar en cuenta la fecha en la que se escribió. Bueno, regresando al capítulo, Lori va hacia casa de los Casa Grande debido a que la estaban persiguiendo los secuestradores, y es aquí donde me pregunto, ¿no le quedaba más cerca su casa? Bueno, recordemos que en esto la lógica se pierde. A la mañana siguiente, Lori se va del hogar de los Casa Grande, y justo antes de llegar a su casa, la asaltan, le chocan el auto, le disparan en la frente, y huyen del lugar. Después, se puede ver a Luan intentando suicidarse, posteriormente interrumpida por Lincoln, por lo menos Lincoln aportó algo mínimo en este episodio, aunque no sirvió de nada, ya que posteriormente Luan salió de su hogar a una hora indefinida, salió a caminar, intentó hacer comedia en un club de comediantes junior, y al perder, ella se deprime, y en vez de irse a su casa, decide quedarse en el parque sabiendo que hay ladrones fuera, y en plena noche. Después, Lin padre recibe una llamada misteriosa, y al llegar al parque, ambos son disparados, y los malditos huyen. Y después de todo ese festival de tragedia, Lucy también sale de su hogar y posteriormente se suicida hundiéndose en un lago, no sin antes escribir su último poema. A ver. No sé ustedes, pero este episodio solo fue pura tragedia, 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 y más tragedia. Solo se enfocó en ver a los personajes morir y suicidarse, lo único que por lo menos veo que salió bien, fue lograr hacer un buen enfoque en los pensamientos y emociones de los personajes, pero se desperdició por el simple hecho de que solo pensaban en cosas suicidas, muerte y cosas edgy. En este capítulo hay momentos en los que la lógica se pierde, y los personajes no se sienten como ellos mismos. En fin, episodio mediocre. Episodio 4, Nieve. Rita se entera de que su esposo y su hija fueron disparados, así que va al hospital a ver cómo estaban. Al llegar, el único que se salvó fue su esposo, que por cierto, estaría internado unos días, así que tenía que cuidar de sus hijos, pero su hija murió debido a una bala en la frente. Después del funeral de Luan, Lincoln y Clyde se reconcilian, y después de todo esto, Lin Jr. asiste a un partido en el que al salir, ella es asesinada. En la noche, un ladrón se introduce a la casa Loud, y como Rita era la única madre que estaba en el hogar, decide llamar a la policía, no sin antes defenderse, lo que ocasiona que se lleven al tipo. Y después de mucha depresión y tragedia, Lisa muere al final por tomar ácido concentrado, lo que ocasiona que se desintegre. Lincoln intentó ayudarla, pero como siempre, no pudo hacer nada al respecto.
Este episodio se centra más en las emociones de los personajes que contar una historia en sí, algo que no es malo si sabes usarlo de buena manera. Por desgracia no supe usarlo muy bien que digamos, ocasionando que casi todo el episodio fueran feels y ya. Por lo menos los personajes tienen una buena historia y subtramas interesantes, pero que desgraciadamente se arruinan con asesinatos, depresión, y suicidios. No digo que usar estos elementos en las historias sea malo, pero joder, la mayoría de los capítulos se centran en eso solamente, algo que hace ver a la historia como un pony de un solo truco. En fin, a pesar de que no sea un episodio tan bueno, por lo menos no comete errores argumentales muy graves como el anterior. En fin, un capítulo que pudo aprovecharse de mejor manera, pero no por eso significa que sea malo. Capítulo decente. Episodio 5, no puedo olvidarlas. En resumidas cuentas, Solo son 39 minutos de lectura viendo a Lincoln sufrir, desde el principio hasta el final debido a sus hermanas muertas. desde soñar con ellas, hasta tener espejismos. Hay personajes que por lo menos intentan ayudar al protagonista, desde sus padres hasta sus amigos, pero sus amigos tampoco es que hagan mucho que digamos. En fin, un episodio que solo se centra en ver sufrir al personaje principal, no llega a nada, solo a la muerte del protagonista, nadie aprende nada y todos deben llorar. Tal vez hayan sucesos en este episodio, pero solo son para distraer al espectador sobre lo que pasará al final. Este episodio no sobresale en nada. Episodio malo. Episodio 6, un lugar desconocido. Tras la muerte de Lincoln, los señores Loud junto con su hija Lily deciden mudarse a Minnesota, Algo que pudieron haber hecho hace tiempo. En resumen, este episodio solo llega a un nuevo lugar, y al suicidio de Rita Loud. Como dije, pasan todo tipo de sucesos, como los sueños que tuvo el señor Lin sobre sus hijos, pero tampoco son cosas que aporten mucho a la historia. Episodio que solo llega a dos cosas que no llevan a mucho. En fin, episodio malo. Episodio 7, la nueva frontera. Lily ya ha crecido, teniendo 11 años de edad. En este episodio, vemos como la niña ha sufrido severos traumas por ver el cadáver de su madre, así que tiene que estar tomando calmantes y pastillas para relajarse. Pero lo que más sobresale en el episodio, es ver a Lily soñar con sus hermanos, en los cuales podemos ver cómo habla con ellos por primera vez, al menos de forma coherente. Además, aquí conoce a su primera amiga. A pesar de que el episodio sea algo corto o no tenga mucho en que destacar, se puede sentir un pequeño desarrollo de personaje, y lo único bueno es que pude darle emociones reales al personaje, lástima que solo eran emociones tipo Dark. En fin, episodio decente. Episodio 8, final del camino. Este fue el final de la temporada especial, ya que los otros dos episodios restantes solo eran sobre el personaje principal, John. Lily ahora ya estudia en universidad, y es más, ya tiene un par de amigos, contando a la que conoció en el episodio anterior. Casi todo el episodio es ver al personaje sufrir nuevamente, y más contando las tragedias, por ejemplo, ver morir a los amigos de la chica, ver a su padre tener Alzheimer, y ser secuestrada al final. Pero, aquí se nos revela algo importante, y es que el señor Lin pertenecía a la pandilla de los secuestradores, y al casarse y tener familia, provocó un gran disgusto por parte de la pandilla y juraron matar a toda su familia y por último a él, pero no sin antes matar a su última hija, Lily. Pero como estos retrasados decidieron hacerla sufrir en vez de matarla de una vez, provocó que las autoridades llegaran, y que estos tipejos fueran condenados a cadena perpetua. Cuando Lily llegó a su hogar, se dio cuenta de que su padre ya no estaba en casa, pues salió a caminar y se suicidó en un lugar indeterminado. Después de todo esto, la chica decide mudarse a Royal Woods nuevamente, y al final decide comprar la casa de los Loud, la cual estaba a propiedad de Clyde. Y así es, como termina la historia del CD. Pues siendo sinceros, el episodio ofrece un fresco final, y la respuesta final no crean que fue forzada o de último momento, ya que mientras avanzaba la historia, se daban pistas para que el espectador formulara sus propias teorías. Aún así, el final no lo siento ni bueno ni malo, algo que termina la historia de los Loud de una forma adecuada, sin llegar a lo forzoso o lo incoherente. En fin, episodio decente. Episodio 9, el cuaderno. Al haber sido terminada la temporada especial, John descubre que fue enviada por su primo Miguel Puga, un trabajador del staff de la serie, el cual nos cuenta en un cuaderno todo lo que pasó durante la producción de esta temporada especial, la cual ni siquiera estuvo pensada por el staff, ya que fue hecha por un sujeto el cual fue el mismo creador del suicidio de Calamardo, algo que el staff no sabía en ese momento.
y al ser despedido el sujeto, este prometió matar a todos los integrantes del staff, y en vez de que Miguel Puga decidiera destruir el disco, decide mandárselo a su primo lejano, pero con la temporada especial eliminada, algo que por muy convenientes razones no sirvió de nada, ya que al final aún seguía ahí. Como se puede apreciar, todo este episodio se siente forzado, y más con esa mamada del trabajador que hizo el suicidio de Calamardo. No tengo mucho que decir de este capítulo, muy simple que explica de buena forma el cómo llegó ese paquete hacia el hogar de John, pero que con algunos ajustes pudo llegar a ser mejor, ya que como dije, todo esto es un revoltijo de cosas que se sienten forzadas. En fin, episodio malo. Episodio 10, final. En este episodio solo nos cuentan todo lo que pasó con John después de ver todo lo que vio, algo que solo serviría como un epílogo, simplemente es un texto que no vale la pena analizar debido a su limitado contenido, sin mencionar que funciona bien como epílogo. En conclusión, este fanfic es mediocre, con algunos pequeños ajustes pudo llegar a ser decente o incluso bueno, pero no se salva por sus incoherencias, personajes planos, y sobre todo, episodios en los que solo se puede apreciar al personaje sufrir. Debo admitir que por lo menos es algo sobresaliente en el sentido de que no es tu típico fanfic de no subslut, pero que decae en lo edgy que estos pueden ser, historia que deja mucho que desear en cuanto desarrollo se refiere. En fin, es un fanfiction que le da algo fresco al fandom, pero que por desgracia es opacado por todo lo malo que tiene. No es que solo me enfoque en lo negativo, pero repito, esto sobresale más en lo malo que en lo bueno. Bueno, espero no seguir cometiendo este tipo de errores en mis futuros proyectos, especialmente en mi historia propia llamada 3005, Un mundo sin amor, en el que apenas estoy escribiendo el episodio 2. Yo soy Radluza, despidiéndose, no olviden dejar sus opiniones en los comentarios. Adiós.